Tercero, volví a ver a Pedro Camacho pocos días después del incidente. Eran las 7:30 de la mañana y luego de preparar el primer boletín, estaba yendo a tomar un café con leche al Branza, cuando al pasar por la ventanilla de la portería de Radio Central, divisé mi Remington. La sentí funcionando. Oí el sonido de sus gordas teclas contra el rodillo, pero no vi a nadie detrás de ella. Metí la cabeza por la ventana y el mecanógrafo era Pedro Camacho. Le habían instalado una oficina en el cubículo del portero. En el cuarto, de techo bajo y paredes devastadas por la humedad, la vejez y los graffiti, había ahora un escritorio en ruinas, pero tan aparatoso como la máquina que tronaba sobre sus tablas. Las dimensiones del mueble y de la Remington se tragaban literalmente la figurilla de Pedro Camacho. Había añadido al asiento un par de almohadas, pero aún así su cara solo llegaba a la altura del teclado, de modo que escribía con las manos al nivel de los ojos y daba la impresión de estar boxeando. Su concentración era absoluta. No advertía mi presencia pese a estar a su lado. Tenía los desorbitados ojos fijos en el papel, tecleaba con 2 dedos, se mordía la lengua. Llevaba el terno negro del primer día, no se había quitado el saco ni la corbatita de lazo, y al verlo así, absorto y atareado, con su cabellera y su atuendo de poeta decimonónico, rígido y grave, sentado frente a ese escritorio y esa máquina que le quedaban tan grandes, y en esa cueva que les quedaba a los 3 tan chica, tuve una sensación de algo entre lastimoso y cómico. ¡Qué madrugador, señor Camacho! Lo saludé metiendo la mitad del cuerpo en la habitación. Sin apartar los ojos del papel, se limitó a indicarme con un movimiento autoritario de la cabeza que me callara o esperase, o ambas cosas. Opté por lo último, y mientras él terminaba su frase, observé que tenía la mesa cubierta de papeles mecanografiados, y que en el suelo había algunas hojas arrugadas, enviadas allí a falta de basurero. Poco después apartó las manos del teclado, me miró, se puso de pie, me estiró su diestra ceremoniosa y respondió a mi saludo con una sentencia. Para el arte no hay horario. Muy buenos días, mi amigo. No averigüé si sentía claustrofobia en ese cubil porque estaba seguro, me hubiera contestado que al arte le convenía la incomodidad. Más bien lo invité a tomar un café. Consultó un artefacto prehistórico que bailoteaba en su muñeca delgadita y murmuró. Después de 1 hora y media de producción, me merezco un refrigerio. Camino del Branza le pregunté si siempre empezaba a trabajar tan temprano y me repuso que en su caso, a diferencia de otros creadores, la inspiración era proporcional a la luz del día. Amanece con el sol y con él va calentando, me explicó musicalmente mientras a nuestro alrededor un muchacho soñoliento barría el aserrín lleno de puchos y suciedades del Branza. Comienzo a escribir con la primera luz. Al mediodía mi cerebro es una antorcha, luego va perdiendo fuego y a eso de la tardecita paro porque solo quedan brasas. Pero no importa, ya que en las tardes y en las noches es cuando más rinde el actor. Tengo mi sistema bien distribuido. Hablaba demasiado en serio y me di cuenta que apenas parecía notar que yo seguía allí. Era de esos hombres que no admiten interlocutores sino oyentes. Como la primera vez, me sorprendió la absoluta falta de humor que había en él. Pese a las sonrisas de muñeco, labios que se levantan, frente que se arruga, dientes que se asoman, con que aderezaba su monólogo. Todo lo decía con una solemnidad extrema, lo que, sumado a su perfecta dicción, a su físico, a su ropaje extravagante y a sus ademanes teatrales, le daba un aire terriblemente insólito. Era evidente que creía al pie de la letra todo lo que decía. Se lo notaba, a la vez, el hombre más afectado y el más sincero del mundo.
Traté de descenderlo de las alturas artísticas en las que peroreaba al terreno mediocre de los asuntos prácticos y le pregunté si ya se había instalado, si tenía amigos aquí, cómo se sentía en Lima. Esos temas terrenales le importaban un comino. Con un dejo impaciente me contestó que había conseguido un atelier, no lejos de Radio Central, en el Jirón Quilca, y que se sentía a sus anchas en cualquier parte, porque ¿acaso la patria del artista no era el mundo? En vez de café pidió una infusión de hierba luisa y menta, que me instruyó, además de grata al paladar, entonaba la mente. La apuró a sorbos cortos y simétricos, como si contara el tiempo exacto para llevarse la taza a la boca, y apenas terminó, se puso de pie, insistió en repartir la cuenta y me pidió que lo acompañara a comprar un plano con los barrios y calles de Lima. Encontramos lo que quería en un puesto ambulante del Jirón de la Unión. Estudió el plano desplegándolo contra el cielo y aprobó con satisfacción los colorines que diferenciaban a los distritos. Exigió un recibo por los 20 soles que costaba. Es un instrumento de trabajo y deben abonarlo los mercaderes, decretó mientras regresábamos a nuestros trabajos. También su andar era original, rápido y nervioso, como si temiera perder el tren. En la puerta de Radio Central, al despedirnos, me señaló su apretada oficina como quien exhibe un palacio. Está prácticamente en la calle, dijo, contento consigo mismo y con las cosas. Es como si trabajara en la vereda. ¿No lo distrae tanto ruido de gente y de autos?, me atreví a insinuar. Al contrario, me tranquilizó, feliz de gratificarme con una última fórmula. Yo escribo sobre la vida y mis obras exigen el impacto de la realidad. Ya me iba cuando volvió a llamarme con el dedo índice. Mostrándome el plano de Lima, me pidió de manera misteriosa que más tarde o mañana le proporcionara algunos datos. Le dije que encantado. En mi altillo de Panamericana encontré a Pascual con el boletín de las 9 listo. Comenzaba con una de esas noticias que le gustaban tanto. La había copiado de La Crónica, enriqueciéndola con adjetivos de su propio acervo. En el proceloso mar de las Antillas se hundió anoche el carguero panameño Shark, pereciendo sus 8 tripulantes, ahogados y masticados por los tiburones que infestan el susodicho mar. Cambié masticados por devorados y suprimí proceloso y susodicho antes de darle el visto bueno. No se enojó, porque Pascual no se enojaba nunca, pero dejó sentada su protesta. Don Mario siempre jodiéndome el estilo. Toda esa semana había estado tratando de escribir un cuento, basado en una historia que conocía por mi tío Pedro, quien era médico en una hacienda de Ancash. Un campesino asustó a otro una noche disfrazándose de pistaco, diablo, y saliéndole al encuentro en medio del cañaveral. La víctima de la broma se había asustado tanto que descargó su machete sobre el pistaco y lo mandó al otro mundo con el cráneo partido en 2. Luego huyó al monte. Algún tiempo después, un grupo de campesinos, al salir de una fiesta, habían sorprendido a un pistaco merodeando por el poblado y lo mataron a palos. El muerto resultó ser el asesino del primer pistaco, que usaba disfraz de diablo para visitar de noche a su familia. Los asesinos, a su vez, se habían echado al monte y disfrazado de pistacos. Venían en las noches a la comunidad donde 2 de ellos habían sido ya exterminados a machetazos por aterrorizados campesinos, quienes a su vez, etc. Lo que yo quería contar no era tanto lo ocurrido en la hacienda de mi tío Pedro, como el final que se me ocurrió, que en un momento dado, entre tanto pistaco, se deslizaba el diablo vivito y coleando. Iba a titular mi cuento El salto cualitativo, y quería que fuese frío, intelectual,
condensado e irónico como un cuento de Borges, a quien acababa de descubrir por esos días. Dedicaba al relato todos los resquicios de tiempo que me dejaban los boletines de Panamericana, la universidad y los cafés del Branza, y también escribía en casa de mis abuelos, a mediodía y en las noches. Esa semana no almorcé donde ninguno de mis tíos, ni hice las visitas acostumbradas a las primas, ni fui al cine. Escribía y rompía, o mejor dicho, apenas había escrito una frase me parecía horrible y recomenzaba. Tenía la certeza de que una falta de caligrafía o de ortografía nunca era casual, sino una llamada de atención, una advertencia del subconsciente, Dios o alguna otra persona, de que la frase no servía y era preciso rehacerla. Pascual se quejaba. Caracho, si los genaros descubren ese desperdicio de papel, lo pagaremos del sueldo. Por fin, un jueves, creí tener el cuento acabado. Era un monólogo de 5 páginas. Al final se descubría en el narrador al propio diablo. Le leí el salto cualitativo a Javier en mi altillo después del Panamericano de las 12. Excelente, hermano, sentenció aplaudiendo. Pero todavía es posible escribir sobre el diablo. ¿Por qué no un cuento realista? ¿Por qué no suprimir al diablo y dejar que todo pase entre los pistacos de mentiras? O si no, un cuento fantástico con todos los fantasmas que se te antojen, pero sin diablos, porque eso huele a religión, a beatería, cosas pasadas de moda. Cuando se fue, hice añicos el salto cualitativo. Lo eché a la papelera, decidí olvidarme de los pistacos y me fui a almorzar donde el tío Lucho. Allí me enteré que había brotado algo que parecía un romance entre la boliviana y alguien que yo conocía de oídas, el hacendado y senador arequipeño Adolfo Salcedo, emparentado de algún modo con la tribu familiar. Lo bueno del pretendiente es que tiene plata y posición y que sus intenciones con Julia son serias, comentaba mi tía Olga. Le ha propuesto matrimonio. Lo malo es que don Adolfo tiene 50 años y todavía no ha desmentido esa acusación terrible, replicaba el tío Lucho. Si tu hermana se casa con él, tendrá que ser casta o adúltera. Esa historia con Carlota es una de las típicas calumnias de Arequipa, discutía la tía Olga. Adolfo tiene todo el aire de ser un hombre completo. La historia del senador y de doña Carlota la conocía yo muy bien porque había sido tema de otro cuento que los elogios de Javier mandaron al basurero. Su matrimonio conmovió al sur de la República, pues don Adolfo y doña Carlota poseían ambos tierras en Puno y su alianza tenía resonancias latifundísticas. Habían hecho las cosas en grande, casándose en la bella iglesia de Yanaguara con invitados venidos de todo el Perú y un banquete pentagruélico. A las 2 semanas de luna de miel, la novia había plantado al marido en algún lugar del mundo y regresado escandalosamente sola a Arequipa y anunciado, ante la estupefacción general, que pediría la anulación del matrimonio a Roma. La madre de Adolfo Salcedo encontró a doña Carlota un domingo a la salida de misa de 11 y en el mismo atrio de la catedral la increpó con furia. ¿Por qué abandonaste así a mi pobre hijo? ¡Bandida! Con un gesto magnífico, la latifundista puneña había respondido en alta voz para que oyera todo el mundo. ¿Por qué a su hijo, eso que tienen los caballeros, solo les sirve para hacer pipí, señora? Había conseguido anular el matrimonio religioso y Adolfo Salcedo era una fuente inagotable de chistes en las reuniones familiares. Desde que había conocido a la tía Julia, la asediaba con invitaciones al Grill Bolívar y al 91, le regalaba perfumes y la bombardeaba con canastas de rosas. Yo estaba feliz con la noticia del romance
y esperaba que la tía Julia apareciera para lanzarle algún dardo sobre su nuevo candidato. Pero me dejó con los crespos hechos, porque fue ella la que al presentarse en el comedor a la hora del café llegaba con un alto de paquetes y anunció con una carcajada: los chismes eran ciertos. El senador Salcedo no resopla. Julia, por Dios, no seas malcriada, protestó la tía Olga. Cualquiera creería que... Me lo ha contado él mismo esta mañana, aclaró la tía Julia, feliz con la tragedia del latifundista. Había sido muy normal hasta que cumplió 25 años. Entonces, durante unas infortunadas vacaciones en Estados Unidos, sobrevino el percance. En Chicago, San Francisco o Miami, la tía Julia no se acordaba. El joven Adolfo había conquistado, creía él, a una señora en un cabaret, y ella se lo llevó a un hotel. Y estaba en plena acción cuando sintió en la espalda la punta de un cuchillo. Se volvió y era un tuerto que medía 2 metros. No lo hirieron, no le pegaron. Solo le robaron el reloj, una medalla y sus $. Así comenzó. Nunca más. Desde entonces, ves que estaba con una dama e iba a entrar en acción, sentía el frío del metal en la columna. Veía la cara averiada del tuerto, se ponía a transpirar y se le bajaban los ánimos. Había consultado montones de médicos, de psicólogos y hasta un curandero de Arequipa que lo hacía enterrarse vivo las noches de luna al pie de los volcanes. No seas mala, no te burles, pobrecito, temblaba de risa la tía Olga. Si estuviera segura que se va a quedar siempre así, me casaría con él, por su plata, decía inescrupulosamente la tía Julia. Pero, ¿y si yo lo curo? ¿Te imaginas a ese vejestorio tratando de recuperar el tiempo perdido conmigo? Pensé en la felicidad que habría causado a Pascual la aventura del senador arequipeño, el entusiasmo con que le hubiera consagrado un boletín entero. El tío Lucho le advertía a la tía Julia que si se mostraba tan exigente no encontraría un marido peruano. Ella se quejaba de que aquí también, como en Bolivia, los buenos mozos fueran pobres y los ricos feos, y de que cuando aparecía un buen mozo rico, siempre estuviera casado. De pronto se encaró conmigo y me preguntó si no había asomado toda esa semana por miedo a que me arrastrara otra vez al cine. Le dije que no. Inventé exámenes. Le propuse que fuéramos esa noche. Regio, a la del Euro, decidió dictatorialmente. Es una película en la que se llora a mares. En el colectivo de regreso a Radio Panamericana le estuve dando vueltas a la idea de intentar otra vez un cuento con la historia de Adolfo Salcedo. Algo ligero y risueño, a la manera de Somerset Maugham. O de un erotismo malicioso como en Maupassant. En la radio, la secretaria de Genaro Hijo, Nelly, estaba riéndose sola en su escritorio. ¿Cuál era el chiste? Ha habido un lío en Radio Central entre Pedro Camacho y Genaro Papá, me contó. El boliviano no quiere ningún actor argentino en los radioteatros o dice que se va. Consiguió que Luciano Pando y Josefina Sánchez lo apoyen y se ha salido con su gusto. Van a cancelarle los contratos. Qué bueno, ¿no? Había una feroz rivalidad entre los locutores, animadores y actores nativos y los argentinos. Llegaban al Perú por oleadas, muchos de ellos expulsados por razones políticas, y me imaginé que el escriba boliviano había hecho esa operación para ganarse la simpatía de sus compañeros de trabajo aborígenes. Pero no, pronto descubrí que era incapaz de esa clase de cálculos. Su odio a los argentinos en general y a los actores y actrices argentinos en particular parecía desinteresado.
Fui a verlo después del boletín de las 7 para decirle que tenía un rato libre y podía ayudarlo con los datos que necesitaba. Me hizo pasar a su cubil y con un gesto munificente me ofreció el único asiento posible fuera de su silla, una esquina de la mesa que le servía de escritorio. Seguía con su saco y su corbatita de lazo rodeado de papeles mecanografiados que apilé cuidadosamente junto a la Remington. El plano de Lima, clavado con tachuelas, cubría parte de la pared. Tenía más colorines, unas extrañas figuras con lápiz rojo y unas iniciales distintas en cada barrio. Le pregunté qué eran esas marcas. Asintió con una de esas sonrisitas mecánicas en las que había siempre una íntima satisfacción y una especie de benevolencia. Y acomodándose en la silla, peroró. Yo trabajo sobre la vida. Mis obras se aferran a la realidad como la cepa a la vid. Para eso lo necesito. Quiero saber si ese mundo es o no es así. Estaba señalándome el plano y yo acerqué la cabeza para tratar de descifrar lo que quería decirme. Las iniciales eran herméticas, no aludían a ninguna institución ni persona reconocible. Lo único claro era que había aislado en círculos rojos los barrios disímiles de Miraflores y San Isidro, de La Victoria y del Callao. Le dije que no entendía nada, que me explicara. Es muy fácil, me repuso con impaciencia y voz de cura. Lo más importante es la verdad, que siempre es arte y en cambio la mentira no, o solo rara vez. Debo saber si Lima es como lo he marcado en el plano. Por ejemplo, ¿corresponden a San Isidro las dos AES? ¿Es un barrio de alto abolengo? ¿De aristocracia afortunada? Hizo énfasis en las AES iniciales, con una entonación que quería decir: solo los ciegos no ven la luz del sol. Había clasificado los barrios de Lima según su importancia social, pero lo curioso era el tipo de calificativos, la naturaleza de la nomenclatura. En algunos casos había acertado, en otros la arbitrariedad era absoluta. Por ejemplo, admití que las iniciales MPA, mesocracia, profesionales, amas de casa, convenía a Jesús María, pero le advertí que resultaba bastante injusto estampar en La Victoria y El Porvenir la atroz divisa VMMH, vagos, maricones, maleantes, etairas, y sumamente discutible reducir el Callao a MPZ, marineros, pescadores, zambos, o el Cercado y el Agustino a FOLI, fámulas, operarios, labradores, indios. No se trata de una clasificación científica, sino artística, me informó, haciendo pases mágicos con sus manitas pigmeas. No me interesa toda la gente que compone cada barrio, sino la más llamativa, la que da a cada sitio su perfume y su color. Si un personaje es ginecólogo, debe vivir donde le corresponde, y lo mismo si es sargento de la policía. Me sometió a un interrogatorio prolijo y divertido. Para mí, pues, él mantenía su seriedad funeral. Sobre la topografía humana de la ciudad, y advertí que las cosas que le interesaban más se referían a los extremos: millonarios y mendigos, blancos y negros, santos y criminales. Según mis respuestas, añadía, cambiaba o suprimía iniciales en el plano con un gesto veloz y sin vacilar un segundo, lo que me hizo pensar que había inventado y usaba ese sistema de catalogación hacía tiempo. ¿Por qué había marcado solo Miraflores, San Isidro, La Victoria y el Callao? Porque indudablemente serán los escenarios principales, dijo, paseando sus ojos saltones con su suficiencia napoleónica sobre los 4 distritos.
Soy hombre que odia las medias tintas, el agua turbia, el café flojo. Me gustan el sí o el no, los hombres masculinos y las mujeres femeninas, la noche o el día. En mis obras siempre hay aristócratas o plebe, prostitutas o madonas. La mesocracia no me inspira y tampoco a mi público. Se parece usted a los escritores románticos, se me ocurrió decirle en mala hora. En todo caso, ellos se parecen a mí. Saltó en su silla con la voz resentida. Nunca he plagiado a nadie. Se me puede reprochar todo, menos esa infamia. En cambio, a mí me han robado de la manera más inicua. Quise explicarle que lo del parecido a los románticos no había sido dicho con ánimo de ofenderlo, que era una broma. Pero no me oía porque de pronto se había enfurecido extraordinariamente y gesticulando como si se hallara ante un auditorio expectante, despotricaba con su magnífica voz. Toda Argentina está inundada de obras mías, envilecidas por plumíferos rioplatenses. ¿Se ha topado usted en la vida con argentinos? Cuando vea a uno, cámbiese de vereda, porque la argentinidad, como el sarampión, es contagiosa. Había palidecido y le vibraba la nariz. Apretó los dientes e hizo una mueca de asco. Me sentí confuso ante esa nueva expresión de su personalidad y balbuceé algo vago y general. Era lamentable que en América Latina no hubiera una ley de derechos de autor, que no se protegiera la propiedad intelectual. Había vuelto a meter la pata. No se trata de eso. A mí no me importa ser plagiado, replicó más furioso aún. Los artistas no trabajamos por la gloria, sino por amor al hombre. Quizá, que más quisiera yo, que mi obra se difundiera por el mundo, aunque sea bajo otras rúbricas. Lo que no se les puede perdonar a los cacógrafos del Plata es que alteren mis libretos, que los encanallen. ¿Sabe usted lo que les hacen? Además de cambiarles los títulos y los nombres a los personajes, por supuesto, los condimentan siempre con esas esencias argentinas. La arrogancia. Lo interrumpí seguro de dar esta vez en el clavo. La cursilería. Negó con la cabeza despectivamente y pronunció con una solemnidad trágica y una voz lenta y cavernosa que retumbó en el cubil las únicas dos palabrotas que le oí decir nunca. La cojudez y la mariconería. Sentí deseos de jalarle la lengua, de saber por qué su odio a los argentinos era más vehemente que el de las gentes normales. Pero al verlo tan descompuesto, no me atreví. Hizo un gesto de amargura y se pasó una mano ante los ojos, como para borrar ciertos fantasmas. Luego, con expresión dolida, cerró las ventanas de su cubil, cuadró el rodillo de la Remington y le colocó su funda. Se acomodó la corbatita de lazo, sacó de su escritorio un grueso libro que se puso bajo el sobaco y me indicó con un gesto que saliéramos. Apagó la luz y de afuera echó llave a su cueva. Le pregunté qué libro era ese. Le pasó afectuosamente la mano por el lomo en una caricia idéntica a la que podría haber hecho a un gato. Un viejo compañero de aventuras, murmuró con emoción alcanzándomelo. Un amigo fiel y un buen ayudante de trabajo. El libro, publicado en tiempos prehistóricos por Espasa Calpe, sus gruesas tapas tenían todas las manchas y rasguños del mundo y sus hojas estaban amarillentas, era de un autor desconocido y de prontuario pomposo. Adalberto Castejón de la Reguera, licenciado por la Universidad de Murcia en Letras Clásicas, Gramática y Retórica. Y el título era extenso. 10.000 citas literarias de los 100 mejores escritores del mundo. Tenía un subtítulo. Lo que dijeron Cervantes,
Shakespeare, Molière, etc. Sobre Dios, la vida, la muerte, el amor, el sufrimiento, etc. Estábamos ya en la calle Belén. Al darle la mano se me ocurrió mirar el reloj. Sentí pánico, eran las 10 de la noche. Tenía la sensación de haber estado media hora con el artista y en realidad el análisis sociológico chismográfico de la ciudad y la abominación de los argentinos habían demorado 3. Corrí a Panamericana convencido de que Pascual habría dedicado los 15 minutos del boletín de las 9 a algún pirómano de Turquía o a algún infanticidio en el Porvenir. Pero las cosas no debían de haber ido tan mal, pues me encontré a los Genaros en el ascensor y no parecían furiosos. Me contaron que esa tarde habían firmado contrato con Lucho Gatica para que viniera una semana a Lima como exclusividad de Panamericana. En mi altillo revisé los boletines y eran pasables. Sin apurarme, fui a tomar el colectivo a Miraflores en la Plaza San Martín. Llegué a la casa de los abuelos a las 11 de la noche, ya estaban durmiendo, me dejaban siempre la comida en el horno. Pero esta vez, además del plato de apanado con arroz y huevo frito, mi invariable menú, había un mensaje escrito con letra temblona. Llamó tu tío Lucho, que dejaste plantada a Julita, que tenían que ir al cine, que eres un salvaje, que la llames para disculparte. El abuelo. Pensé que olvidarse de los boletines y de una cita con una dama por el escriba boliviano era demasiado. Me acosté incómodo y malhumorado por mi involuntaria mala crianza. Estuve dando vueltas antes de pescar el sueño, tratando de convencerme que era culpa de ella, por imponerme esas idas al cine, a esas horribles truculencias. Y buscando alguna excusa para cuando llamara al día siguiente, no se me ocurrió ninguna plausible y no me atreví a decirle la verdad. Hice más bien un gesto heroico. Después del boletín de las 8, fui a una florería del centro y le envié un ramo de rosas que me costó 100 soles con una tarjeta en la que, después de mucho dudar, escribí lo que me pareció un prodigio de laconismo y elegancia. Rendidas excusas. En la tarde hice algunos bocetos entre boletín y boletín de un cuento erótico picaresco sobre la tragedia del senador arequipeño. Me proponía trabajar fuerte en él esa noche, pero Javier vino a buscarme después del Panamericano y me llevó a una sesión de espiritismo en los barrios altos. El médium era un escribano a quien había conocido en las oficinas del Banco de Reserva. Me había hablado mucho de él, pues siempre le contaba sus percances con las almas que acudían a comunicarse con él no solo cuando las convocaba en sesiones oficiales, sino espontáneamente, en las circunstancias más inesperadas. Solían gastarle bromas, como hacer sonar el teléfono al amanecer. Al descolgar el aparato escuchaba al otro lado de la línea la inconfundible risa de su bisabuela, muerta hacía medio siglo y domiciliada desde entonces, se lo había dicho ella misma, en el purgatorio. Se le aparecían en los ómnibus, en los colectivos, caminando por la calle. Le hablaban al oído y él tenía que permanecer mudo e impasible, desairarlas, parece que decía, a fin de que la gente no lo creyera loco. Yo, fascinado, le había pedido a Javier que organizara alguna sesión con el escribano medium. Este había aceptado, pero venía dando largas varias semanas, con pretextos climatológicos. Era indispensable esperar ciertas fases de la luna, el cambio de mareas y aún factores más especializados, pues, al parecer, las ánimas eran sensibles a la humedad, las constelaciones, los vientos. Por fin había llegado el día. Nos costó un triunfo dar con la casa del escribano medium, un departamentito sórdido, apretado en el fondo de una quinta del Jirón Cangallo. El personaje en la realidad era mucho menos interesante que en los cuentos de Javier. Sesentón, solterón, calvito, oloroso a linimento,
Tenía una mirada bovina y una conversación tan empecinadamente banal que nadie hubiera sospechado su promiscuidad con los espíritus. Nos recibió en una salita desvencijada y grasienta. Nos convidó unas galletas de agua con trocitos de queso fresco y una parca mulita de pisco. Hasta que dieron las 12, nos estuvo contando con un aire convencional sus experiencias del más allá. Habían comenzado al enviudar 20 años atrás. La muerte de su mujer lo había sumido en una tristeza inconsolable hasta que un día un amigo lo salvó, mostrándole el camino del espiritismo. Era lo más importante que le había pasado en la vida. No solo porque tiene uno la oportunidad de seguir viendo y oyendo a los seres queridos, nos decía, con el tono que se comenta una fiesta de bautizo, sino porque distrae mucho. Las horas se van sin darse cuenta. Escuchándolo, se tenía la impresión de que hablar con los muertos era algo comparable, en esencia, a ver una película o un partido de fútbol. Y sin duda, menos divertido. Su versión de la otra vida era terriblemente cotidiana, desmoralizadora. No había diferencia alguna de cualidad entre allá y aquí, a juzgar por las cosas que le contaban. Los espíritus se enfermaban, se enamoraban, se casaban, se reproducían, viajaban y la única diferencia era que nunca se morían. Yo le lanzaba miradas homicidas a Javier cuando dieron las 12. El escribano nos hizo sentar alrededor de la mesa, no redonda, sino cuadrangular. Apagó la luz, nos ordenó unir las manos. Hubo unos segundos de silencio y yo, nervioso con la espera, tuve la ilusión de que la cosa iba a ponerse interesante. Pero comenzaron a presentarse los espíritus y el escribano, con la misma voz doméstica, empezó a preguntarles las cosas más aburridas del mundo. ¿Cómo estás, pues, Zoilita? Encantado de oírte. Aquí me tienes, pues, con estos amigos, muy buenas personas, interesados en conectarse con el mundo tuyo, Zoilita. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Que lo salude? Ah, ¿cómo no, Zoilita? De tu parte. Dice que lo salude con todo cariño y que si puede, recen por ella de vez en cuando para que salga más pronto del purgatorio. Después de Zoilita se presentaron una serie de parientes y amigos con los que el escribano mantuvo diálogos semejantes. Todos estaban en el purgatorio. Todos nos enviaron saludos. Todos pedían rezos. Javier se empeñó en llamar a alguien que estuviera en el infierno para que nos sacara de dudas. Pero el médium, sin vacilar un segundo, nos explicó que era imposible. Los de allí solo podían ser citados los primeros días de mes impar y apenas se les oía la voz. Javier pidió entonces al ama que había criado a su madre y a él y a sus hermanos. Doña Gumersinda compareció, mandó saludos, dijo que recordaba a Javier con mucho cariño y que ya estaba haciendo sus ataditos para salir del purgatorio e ir al encuentro del Señor. Yo pedí al escribano que llamara a mi hermano Juan. Y sorprendentemente, porque nunca había tenido hermanos, vino y me hizo decir, por la benigna voz del médium, que no debía preocuparme por él, pues estaba con Dios, y que siempre rezaba por mí. Tranquilizado con esta noticia, me despreocupé de la sesión y me dediqué a escribir mentalmente mi cuento sobre el senador. Se me ocurrió un título enigmático: La cara incompleta. Decidí, mientras Javier, incansable, exigía al escribano que convocara a algún ángel o al menos algún personaje histórico como Manco Cápac, que el senador terminaría resolviendo su problema mediante una fantasía freudiana. Pondría a su esposa en el momento del amor un parche
de pirata en el ojo. La sesión terminó cerca de las 2 de la madrugada. Mientras caminábamos por las calles de los barrios altos en busca de un taxi que nos llevara hasta la Plaza San Martín para tomar el colectivo, yo enloquecía a Javier diciéndole que por su culpa el más allá había perdido para mí poesía y misterio, que por su culpa había tenido la evidencia de que todos los muertos se volvían imbéciles, que por su culpa ya no podría ser agnóstico y tendría que vivir con la certidumbre de que en la otra vida que existía me esperaba una eternidad de cretinismo y aburrimiento. Encontramos un taxi y en castigo lo pagó Javier. En casa, junto al apanado, huevo y arroz, encontré otro mensaje. Te llamó Julita, que recibió tus rosas, que están muy lindas, que le gustaron mucho. Que no creas que por las rosas te librarás de llevarla al cine cualquiera de estos días. El abuelo. Al día siguiente era cumpleaños del tío Lucho. Le compré una corbata de regalo y me disponía a ir a su casa al mediodía, pero Genaro hijo se me presentó intempestivamente en el altillo y me obligó a ir a almorzar con él en el Raimondi. Quería que lo ayudara a redactar los avisos que publicaría ese domingo en los diarios anunciando los radioteatros de Pedro Camacho que arrancaban el lunes. ¿No hubiera sido más lógico que el propio artista interviniera en la redacción de esos avisos? La vaina es que se ha negado, me explicó Genaro hijo fumando como una chimenea. Sus libretos no necesitan publicidad mercenaria. Se imponen solos. Y no sé qué otras tonterías dice. El tipo está resultando complicado, ¿eh? Muchas manías. Supiste lo de los argentinos, ¿no? Nos han obligado a rescindir contratos, a pagar indemnizaciones. Espero que sus programas justifiquen estos engreimientos. Mientras redactábamos los avisos, despachábamos 2 corvinas, bebíamos cerveza helada y veíamos de tanto en tanto desfilar por las vigas del Raimonde esos grises ratoncitos que parecen puestos allí como prueba de antigüedad del local. Genaro hijo me contó otro conflicto que había tenido con Pedro Camacho. La razón, los protagonistas de los 4 radioteatros con que debutaba en Lima. En los 4, el galán era un cincuentón que conservaba maravillosamente la juventud. Le hemos explicado que todos los surveys han demostrado que el público quiere galanes de entre 30 y 35 años, pero es una mula. Se afligía Genaro hijo echando humo por la boca y la nariz. Y si he metido la pata y el boliviano es un fracaso descomunal. Recordé que en un momento de nuestra conversación de la víspera en su cubil de Radio Central, el artista había dogmatizado con fuego sobre los 50 años del hombre. La edad del apogeo cerebral y de la fuerza sensual, decía, de la experiencia digerida, la edad en que se era más deseado por las mujeres y más temido por los hombres. Y había insistido sospechosamente en que la vejez era algo optativo. Deduje que el escriba boliviano tenía 50 años y que lo aterraba la vejez. Un rayito de debilidad humana en ese espíritu marmóreo. Cuando terminamos de redactar los avisos, era tarde para dar un salto a Miraflores, de modo que telefoné al tío Lucho para decirle que iría a abrazarlo a la noche. Supuse que encontraría una aglomeración de familiares festejándolo, pero no había nadie, aparte de la tía Olga y la tía Julia. Los parientes habían desfilado por la casa durante el día. Estaban tomando whisky y me sirvieron una copa. La tía Julia me agradeció otra vez las rosas, las vi sobre el aparador de la sala y eran poquísimas, y se puso a bromear como siempre pidiéndome que confesara qué clase de programa me había salido la noche que la dejé plantada. ¿Alguna piba de la universidad? ¿Alguna guachafita de la radio?
Llevaba un vestido azul, zapatos blancos, maquillaje y peinado de peluquería. Se reía con una risa fuerte y directa y tenía voz ronca y ojos insolentes. Descubrí, algo tardíamente, que era una mujer atractiva. El tío Lucho, en un arrebato de entusiasmo, dijo que 50 años se cumplían solo una vez en la vida y que nos fuéramos al Grill Bolívar. Pensé que por segundo día consecutivo tendría que dejar de lado la redacción de mi cuento sobre el senador eunuco y pervertido. ¿Y si le ponía ese título? Pero no lo lamenté, me sentí muy contento de verme embarcado en esa fiesta. La tía Olga, después de examinarme, dictaminó que mi facha no era la más adecuada para el Grill Bolívar e hizo que el tío Lucho me prestara una camisa limpia y una corbata llamativa que compensaran un poco lo viejo y arrugado del terno. La camisa me quedó grande y yo sentía angustia por mi cuello bailando en el aire, lo que dio lugar a que la tía Julia comenzara a llamarme Popeye. Nunca había ido al Grill Bolívar y me pareció el lugar más refinado y elegante del mundo, y la comida la más exquisita que había probado jamás. Una orquesta tocaba boleros, pasodobles, blues, y la estrella del show era una francesa, blanca como la leche, que recitaba acariciadoramente sus canciones mientras daba la impresión de masturbar el micro con las manos, y a la que el tío Lucho, de buen humor que crecía con las copas, vitoreaba en una jerigonza que él llamaba francés. ¡Bravo! ¡Bravo, mademoiselle Cherie! El primero en lanzarse a bailar fui yo, que arrastré a la tía Olga a la pista ante mi propia sorpresa, pues ella no sabía bailar. Estaba entonces firmemente convencido de que una vocación literaria era incompatible con el baile y los deportes. Pero felizmente había mucha gente y en la apretura y penumbra nadie pudo advertirlo. La tía Julia, a su vez, hacía pasar un mal rato al tío Lucho obligándolo a bailar, separado de ella y haciendo figuras. Ella bailaba bien, y las miradas de muchos señores la seguían. La pieza siguiente saqué a la tía Julia y la previne que no sabía bailar. Pero como tocaban un lentísimo blues, desempeñé mi función con decoro. Bailamos un par de piezas y nos fuimos alejando insensiblemente de la mesa del tío Lucho y la tía Olga. En el instante en que terminada la música, la tía Julia hacía un movimiento para apartarse de mí, la retuve y la besé en la mejilla, muy cerca de los labios. Me miró con asombro, como si presenciara un prodigio. Había cambio de orquesta y debimos regresar a la mesa. Allí la tía Julia se puso a hacer bromas al tío Lucho sobre los 50 años, edad a partir de la cual los hombres se volvían viejos verdes. A ratos me lanzaba una rápida ojeada como para verificar si yo estaba realmente ahí, y en sus ojos se podía leer clarísimo que todavía no le cabía en la cabeza que la hubiera besado. La tía Olga estaba ya cansada y quería que nos fuéramos, pero yo insistí en bailar una pieza más. El intelectual se corrompe, constató el tío Lucho y arrastró a la tía Olga a bailar la pieza del estribo. Yo saqué a la tía Julia y mientras bailábamos, ella permanecía por primera vez muda. Cuando entre la masa de parejas el tío Lucho y la tía Olga quedaron distanciados, la estreché un poco contra mí y le junté la mejilla. La oí murmurar confusa. «Oye, Marito». Pero le interrumpí diciéndole al oído: «Te prohíbo que me vuelvas a llamar Marito». Ella separó un poco la cara para mirarme e intentó sonreír, y entonces, en una acción casi mecánica, me incliné y la besé en los labios. Fue un contacto muy rápido, pero no lo esperaba, y la sorpresa hizo que esta vez dejara un momento de bailar. Ahora su estupefacción era total. Abría los ojos y estaba con la boca abierta. Cuando terminó la pieza, el tío Lucho pagó la cuenta y nos fuimos. En el trayecto a Miraflores íbamos los dos en el asiento de atrás. Cogí la mano de la tía Julia, la apreté con ternura y la mantuve entre las mías. No la retiró, pero se la notaba aún sorprendida,
y no abría la boca. Al bajar, en casa de los abuelos, me pregunté cuántos años mayor que yo sería. Cuarto. En la noche chalaca, húmeda y oscura como boca de lobo, el sargento Lituma se subió las solapas del capote, se frotó las manos y se dispuso a cumplir con su deber. Era un hombre en la flor de la edad, la cincuentena, al que la Guardia Civil entera respetaba. Había servido en las comisarías más sacrificadas sin quejarse, y su cuerpo conservaba algunas cicatrices de sus batallas contra el crimen. Las cárceles del Perú hervían de malhechores a los que había calzado las esposas. Había sido citado como ejemplo en órdenes del día, alabado en discursos oficiales y por 2 veces condecorado. Pero esas glorias no habían alterado su modestia, tan grande como su valentía y su honradez. Hacía 1 año que servía en la 4ª comisaría del Callao y llevaba ya 3 meses encargado de la más dura obligación que el destino puede deparar a un sargento en el puerto: la ronda nocturna. Las remotas campanas de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la Legua dieron la medianoche, y siempre puntual, el sargento Lituma, frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante, rectitud y bondad en el espíritu, empezó a caminar. A su espalda, una fogata en las tinieblas que daba a la vieja casona de madera de la 4ª comisaría. Imaginó: el teniente Jaime Concha estaría leyendo el Pato Donald, los guardias Mocos Camacho y Manzanita Arévalo estarían azucarándose un café recién colado, y el único preso del día, un carterista sorprendido infraganti en el ómnibus Chucuito La Parada y traído a la comisaría con abundantes contusiones por media docena de furibundos pasajeros, dormiría hecho un garabato en el suelo del ergástulo. Inició su recorrido por la barriada de Puerto Nuevo, donde estaba de servicio el chato Soldevilla, junto a un vecino que cantaba tonderos con inspirada voz. Puerto Nuevo era el terror de los guardias y detectives del Callao, porque en su laberinto de casuchas de tablones, latas, calaminas y adobes, solo una ínfima parte de sus pobladores se ganaban el pan como portuarios o pescadores. La mayoría eran vagos, ladrones, borrachos, pichicateros, macrós y maricas, para no mencionar a las innumerables prostitutas, que con cualquier pretexto se agarraban a chavetazos y a veces a tiros. Esa barriada sin agua ni desagüe, sin luz y sin pavimentar, se había teñido no pocas veces con sangre de agentes de la ley. Pero esa noche estaba excepcionalmente pacífica. Mientras, tropezando con piedras invisibles, la cara fruncida por el vaho de excrementos y materias descompuestas que subía a sus narices, recorría los meandros del barrio en busca del chato. El sargento Lituma pensó: el frío acostó temprano a los noctámbulos, porque era mediados de agosto, el corazón del invierno, y una neblina espesa que todo lo borraba y deformaba, y una garúa tenaz que aguaba el aire, habían convertido esa noche en algo triste e inhóspito. ¿Dónde se había metido el chato Soldevilla? Este tumbecino mariconazo, asustado del frío o de los ampones, era capaz de haber ido a buscar calorcito y trago a las cantinas de la avenida Huáscar. No se atrevería, pensó el sargento Lituma. Sabe que yo hago la ronda y que si abandona su puesto, se amuela. Encontró al chato bajo un poste de luz en la esquina que mira al frigorífico nacional. Se frotaba las manos con furia. Su cara había desaparecido tras una chalina fantasmal que solo le dejaba los ojos libres. Al verlo dio un respingo
y se llevó la mano a la cartuchera. Luego, reconociéndolo, chocó los tacos. «Me asustó, mi sargento», dijo riéndose. «Así de lejito, saliendo en la oscuridad, me figuré un espíritu». «Ah, qué espíritu ni qué 8 cuartos», le dio la mano Lituma. «Creíste que era un ampón». «Con este frío no hay ampones sueltos. ¡Qué esperanza!», volvió a frotarse las manos el chato. «Los únicos locos que en esta noche se les ocurre andar a la intemperie somos usted y yo. ¿Y estos?». Señaló el techo del frigorífico y el sargento, esforzando los ojos, alcanzó a ver media docena de gallinazos apiñados y con el pico entre las alas, formando una línea recta en la cumbre de la calamina. «¿Qué hambre tendrán?», pensó. «Aunque se hielen, allí se quedan oliendo lo muerto». El chato Soldevilla le firmó el parte a la rancia luz del farol con un lapicito masticado que se le perdía en los dedos. No había novedad, ni accidentes, ni delitos, ni borracheras. «Una noche tranquila, mi sargento», le dijo mientras lo acompañaba unas cuadras hacia la avenida Manco Cápac. «Espero que siga así, hasta que llegue mi relevo. Después, que se caiga el mundo. ¿Qué diablos?». Se rió como si hubiera dicho algo muy chistoso y el sargento Lituma pensó: «Hay que ver la mentalidad que se gastan ciertos guardias». Como si hubiera adivinado, el chato Soldevilla añadió, serio: «Porque yo no soy como usted, mi sargento. A mí esto no me gusta. Llevo el uniforme solo por la comida». «Si dependiera de mí, no lo llevarías», murmuró el sargento. «Yo solo dejaría en el cuerpo a los que creen en la vaina». «Se quedaría bastante vacía la Guardia Civil», repuso el chato. «Más vale solos que mal acompañados». Se rió el sargento. El chato también se rió. Caminaban a oscuras por el descampado que rodea a la factoría Guadalupe, donde los mataperros se volaban siempre a pedradas los focos de los postes. Se oía el rumor del mar a lo lejos y de cuando en cuando el motor de algún taxi que cruzaba la avenida Argentina. «A usted le gustaría que todos fuéramos héroes», dijo de pronto el chato, «que nos sacáramos el alma para defender a estas basuras». Señaló hacia el Callao, hacia Lima, hacia el mundo. «¿Acaso nos lo agradecen? ¿No ha oído lo que nos gritan en la calle? ¿Acaso alguien nos respeta? La gente nos desprecia, mi sargento». «Aquí nos despedimos», dijo Lituma al borde de la avenida Manco Cápac. «No te salgas de tu área. Y no te hagas mala sangre. No ves la hora de dejar el cuerpo, pero el día que te den de baja vas a sufrir como un perro». Así le pasó a Pechito Antesana. Venía a la comisaría a mirarnos y se le llenaban los ojos de lágrimas. «He perdido a mi familia», decía. Oyó que a su espalda el chato gruñía. «Una familia sin mujeres. ¿Qué clase de familia es?». Tal vez el chato tenía razón, pensaba el sargento Lituma mientras avanzaba por la desierta avenida en medio de la noche. Era verdad. La gente no quería a los policías. Se acordaba de ellos cuando tenía miedo de algo. ¿Y eso qué? Él no se sacaba la mugre para que la gente lo respetara o lo quisiera. «A mí la gente me importa un pito», pensó. ¿Y entonces por qué no tomaba la Guardia Civil como los compañeros, sin matarse, tratando de pasarla lo mejor posible, aprovechando para descansar o para ganarse unos soles sucios si la superioridad no estaba cerca? ¿Por qué Lituma?, pensó. «Porque a ti te gusta. Porque, como a otros les gusta el fútbol o las carreras, a ti te gusta tu trabajo». Se le ocurrió que la próxima vez que algún loco del fútbol le preguntara: «¿Eres hincha del Sport Boys o del Chalaco?», él respondería: «Soy hincha de la Guardia Civil». Se reía en la neblina, en la garúa, en la noche, contento de su ocurrencia. Y en eso oyó el ruido. Dio un respingo, se llevó la mano a la cartuchera
y se paró. Lo había tomado tan de sorpresa que casi se había asustado. Solo casi, pensó, porque tú no has sentido miedo ni sentirás. Tú no sabes cómo se come eso. Tenía a su izquierda el descampado y a la derecha la mole del primero de los depósitos del terminal marítimo. De allí había venido, muy fuerte, un estruendo de cajones y latas que se derrumbaban arrastrando en su caída a otros cajones y latas. Pero ahora todo estaba tranquilo de nuevo y solo oía el chasquido lejano del mar y el silbido del viento al golpear las calaminas y al enroscarse en las alambradas del puerto. Un gato que perseguía a una rata y que se trajo abajo un cajón y ese a otro y fue el huaico. Pensó en el pobre gato, despanzurrado junto con la rata, bajo una montaña de fardos y barriles. Ya estaba en el área del choclo Román. Pero claro que el choclo no estaba por aquí. Lituma sabía muy bien que estaba en el otro extremo de su área, en el Happy Land o en el Blue Star, o en cualquiera de los barcitos y prostíbulos de marineros que se codeaban al fondo de la avenida, en esa callecita que los chalacos lengua largas llamaban la calle del chancro. Ahí estaría, en uno de esos astillados mostradores, gorreando una cervecita. Y mientras caminaba hacia esos antros, Lituma pensó en la cara de susto que pondría Román si él se le aparecía por detrás, de repente. Así que tomando bebidas espirituosas durante el servicio, ¿eh? Te amolaste, choclo. Había avanzado unos 200 metros y se paró en seco. Volvió la cabeza. Allá, en la sombra, una de sus paredes apenas iluminada por el resplandor de un farol milagrosamente indemne de las ondas de los mataperros. Mudo ahora. Estaba el depósito. No es un gato, pensó. No es una rata. Era un ladrón. Su pecho comenzó a latir con fuerza y sintió que la frente y las manos se le mojaban. Era un ladrón. Un ladrón. Permaneció inmóvil unos segundos, pero ya sabía que iba a regresar. Estaba seguro. Había tenido otras veces esos pálpitos. Desenfundó su pistola y le sacó el seguro y empuñó la linterna con la mano zurda. Regresó a trancos, sintiendo que el corazón se le salía por la boca. Sí, segurísimo era un ladrón. A la altura del depósito se paró de nuevo, jadeando. ¿Y si no era uno, sino unos? ¿No sería mejor buscar al chato, al choclo? Movió la cabeza. No necesitaba a nadie, no. Se bastaba y sobraba. Si eran varios, peor para ellos y mejor para él. Escuchó pegando la cara a la madera. Silencio total. Solo oía a lo lejos el mar y alguno que otro carro. ¡Qué ladrón ni qué 8 cuartos, Lituma!, pensó. Está soñando. Era un gato, una rata. Se le había quitado el frío. Sentía calor y cansancio. Contorneó el depósito buscando la puerta. Cuando la encontró a la luz de la linterna, verificó que la cerradura no había sido violentada. Ya se iba, diciendo: ¿qué tal chasco, Lituma? Tu olfato no es el de antes. Cuando en un movimiento maquinal de su mano, el disco amarillento de la linterna le retrató la abertura. Estaba a pocos metros de la puerta. La habían hecho a lo bruto, rompiendo la madera a hachazos o a patadas. El boquete era lo bastante grande para un hombre a gatas. Sintió su corazón agitadísimo, loco. Apagó la linterna, comprobó que su pistola estaba sin seguro. Miró en torno, solo sombras, y a lo lejos, como luces de fósforos, los faroles de la avenida Huáscar. Llenó de aire los pulmones y con toda la fuerza que era capaz, rugió: «Rodéeme este almacén con sus hombres, cabo. Si alguno trata de escapar, fuego a discreción. ¡Rápido, muchachos!».
y para que fuera más creíble, dio unas carreritas de un lado a otro, zapateando fuerte. Luego pegó la cara al tabique del depósito y gritó a voz en cuello: ¡Se amolaron! ¡Les salió mal! ¡Están rodeados! Vayan saliendo por donde entraron, uno tras otro. 30 segundos para que lo hagan por las buenas. Escuchó el eco de sus gritos perdiéndose en la noche y luego el mar y unos ladridos. Contó no 30, sino 60 segundos. Pensó: estás hecho un payaso, Lituma. Sintió un acceso de cólera. Gritó: ¡abran los ojos, muchachos! ¡A la primera me los queman, cabo! Y resueltamente se puso a 4 patas y gateando. Ágil, a pesar de sus años y del abrigado uniforme, atravesó el boquete. Adentro se incorporó deprisa, en puntas de pie, corrió hacia un lado y pegó la espalda a la pared. No veía nada y no quería prender la linterna. No oía ningún ruido, pero otra vez tenía una seguridad total. Había alguien ahí, agazapado en la oscuridad, igual que él, escuchando y tratando de ver. Le pareció sentir una respiración, un jadeo. Tenía el dedo en el gatillo y la pistola a la altura del pecho. Contó 3 y encendió. El grito lo tomó tan desprevenido que con el susto la linterna se le escapó de las manos y rodó por el suelo, revelando bultos, fardos que parecían de algodón, barriles, vigas. Fugaz, intempestiva, inverosímil, la figura del negro calato y encogido, con las manos tratando de taparse la cara, y sin embargo mirando por entre los dedos los ojazos espantados, fijos en la linterna, como si el peligro le pudiera venir solo de la luz. ¡Quieto, te quemo! ¡Quieto, o estás muerto, Sambo! Rugió Lituma tan fuerte que le dolió la garganta, mientras agachado manoteaba buscando la linterna, y luego, con satisfacción salvaje: ¡te amolaste, Sambo! ¡Te salió mal, Sambo! Gritaba tanto que se sentía aturdido. Había recuperado la linterna y el halo de luz revoloteó en busca del negro. No había huido, ahí estaba, y Lituma abría mucho los ojos, incrédulo, dudando de lo que veía. No había sido una imaginación, un sueño. Estaba Calato, sí, tal como lo habían parido. Ni zapatos, ni calzoncillo, ni camiseta, ni nada. Y no parecía tener vergüenza ni darse cuenta siquiera que estaba Calato, porque no se tapaba sus cochinadas, que le bailoteaban alegremente a la luz de la linterna. Seguía encogido, la cara medio oculta tras los dedos, y no se movía, hipnotizado por la redondela de luz. «Las manos sobre la cabeza, Sambo», ordenó el sargento sin avanzar hacia él. «Tranquilo, si no quieres un plomazo. Vas preso por invadir la propiedad privada y por andar con los mellicitos al aire». Y al mismo tiempo, los oídos alertas por si el menor ruido delataba a algún cómplice en las sombras del depósito. El sargento se decía: «No es un ladrón, es un loco». No, solo porque estaba desnudo y en pleno invierno. No solo por eso, sino por el grito que había lanzado al ser descubierto. No era de hombre normal, pensó el sargento. Había sido un ruido extrañísimo, algo entre el aullido, el rebuzno, la carcajada y el ladrido. Un ruido que no parecía únicamente de la garganta, sino también de la barriga, el corazón, el alma. «He dicho manos a la cabeza, miéchica», gritó el sargento, dando un paso hacia el hombre. Este no obedeció, no se movió. Era muy oscuro, tan flaco que en la penumbra Lituma distinguía las costillas hinchando el pellejo y esos canutos que eran sus piernas, pero tenía un vientre grandote que se le rebalsaba sobre el pubis, y Lituma se acordó inmediatamente de las esqueléticas criaturas de las barriadas, con panzas infladas por los parásitos. El Sambo seguía tapándose la cara, quieto,
y el sargento dio otros 2 pasos hacia él, midiéndolo, seguro de que en cualquier momento se echaría a correr. Los locos no respetan los revólveres, pensó, y dio 2 pasos más. Estaba apenas a un par de metros del Sambo y solo ahora alcanzó a percibir las cicatrices que le veteaban los hombros, los brazos, la espalda. Pa' su macho, pa' su diablo, pensó Lituma. ¿Eran de enfermedad? ¿Heridas o quemaduras? Habló bajito para no espantarlo. Quieto, quieto y tranquilo, Sambo. Las manos en la cabeza y caminando hacia el hueco por donde entraste. Si te portas bien, en la comisaría te daré un café. Debes estar muerto de frío. Así, calato, con este tiempo. Iba a dar un paso más hacia el negro cuando éste súbitamente se quitó las manos de la cara. Lituma se quedó estupefacto al descubrir, bajo la mata de pelo pasa apelmazado, esos ojos sobrecogidos, esas cicatrices horribles, esa enorme jeta de la que sobresalía un único, largo y afilado diente. Volvió a lanzar ese híbrido, incomprensible, inhumano alarido. Miró a un lado y a otro desasosegado, indócil, nervioso como un animal que busca un camino para huir. Y por fin, estúpidamente, eligió el que no debía, el que bloqueaba al sargento con su cuerpo, porque no se abalanzó contra él, sino intentó escapar a través de él. Corrió y fue tan inesperado que Lituma no alcanzó a atajarlo y lo sintió que se estrellaba contra él. El sargento tenía sus nervios bien puestos. No se le fue el dedo, no se le escapó un tiro. El Sambo al chocar bufó y entonces Lituma le dio un empujón y vio que se venía al suelo como si fuera de trapo. Para que se estuviese tranquilo, lo pateó. ¡Párate!, le ordenó. Además de loco, eres tonto. ¿Y cómo apestas? Tenía un olor indefinible, a alquitrán, acetona, pis y gato. Se había dado vuelta y las espaldas contra el suelo lo miraba con pánico. ¿Pero de dónde has podido salir tú?, murmuró Lituma. Acercó un poco la linterna y examinó un rato, confuso, esa increíble cara cruzada y descruzada por incisiones rectilíneas, pequeñas nervaduras que recorrían sus mejillas, su nariz, su frente, su mentón, y se perdían por su cuello. ¿Cómo había podido andar por las calles del Callao un tipo con una pinta así? Y con los mellizos al aire, sin que alguien diera parte. «Levántate de una vez o te doy tu sopapo», dijo Lituma. «Loco o no loco, ya me cansaste». El tipo no se movió. Había comenzado a hacer unos ruidos con la boca, un murmullo indescifrable, un ronroneo, un bisbiseo, algo que parecía tener que ver más con pájaros, insectos o fieras que con hombres, y seguía mirando la linterna con un terror infinito. «Párate, no tengas miedo», dijo el sargento y estirando una mano cogió al Sambo del brazo. No se resistió, pero tampoco hizo esfuerzo alguno para ponerse de pie. «¡Qué flaco eres!», pensó Lituma, casi divertido con el maullido, gorgoteo, silabeo incesante del hombre. «¿Y qué miedo me tienes?». Lo obligó a levantarse y no podía creer que pesara tan poco. Apenas le dio un empujoncito en dirección a la abertura del tabique, lo sintió que trastabillaba y se caía. Pero esta vez se levantó solito, con gran esfuerzo, apoyándose en un barril de aceite. «¿Estás enfermo?», dijo el sargento. «Casi no puedes caminar, Sambo. Pero ¿de dónde, maldita sea, ha podido salir un fantoche como tú?». Lo arrastró hacia la abertura, lo hizo agacharse y lo obligó a ganar la calle, delante de él. El Sambo seguía emitiendo ruidos, sin pausa, como si llevara un fierro en la boca y tratara de escupirlo. «Sí», pensó el sargento, «es un loco». La garúa había cesado, pero ahora un viento fuerte y silbante barría las calles y ululaba a su alrededor.
mientras Lituma, dando empujoncitos al Sambo para apresurarlo, enfilaba hacia la comisaría. Bajo su grueso capote sintió frío. «Debes estar helado, compadre», dijo Lituma. «Calato con este tiempo, a estas horas. Si no te da una pulmonía será un milagro». Al negro le castañeteaban los dientes y caminaba con los brazos cruzados sobre el pecho, frotándose los flancos con sus manazas largas y huesudas, como si el frío lo atacara sobre todo en las costillas. Seguía roncando, rugiendo o graznando, pero ahora para sí mismo, y torcía dócilmente donde le señalaba el sargento. No encontraron en las calles ni automóviles, ni perros, ni borrachos. Cuando llegaron a la comisaría, las luces de sus ventanas, con su resplandor aceitoso, alegraron a Lituma como a un náufrago que ve la playa. El bronco campanario de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la Legua daba las 2. Al ver aparecer al sargento con el negro desnudo, al joven y apuesto teniente Jaime Concha no se le cayó el pato Donald de las manos. Era el cuarto que llevaba leído en la noche, aparte de 3 supermanes y 2 mandraques. Pero se le abrió tanto la boca que por poco se desmandibula. Los guardias Camacho y Arévalo, que estaban jugando una partidita de damas chinas, también abrieron mucho los ojos. «¿De dónde sacaste este espantapájaros?», dijo por fin el teniente. «¿Es hombre, animal o cosa?», preguntó Manzanita Arévalo, poniéndose de pie y olfateando al negro. Desde que había pisado la comisaría, estaba mudo y movía la cabeza en todas direcciones con una mueca de terror, como si por primera vez en su vida viera luz eléctrica, máquinas de escribir, guardias civiles. Pero al ver acercarse a Manzanita lanzó otra vez su espeluznante alarido. Lituma vio que el teniente Concha casi se venía al suelo con silla y todo de la impresión y que Mocos Camacho desbarataba a las damas chinas e intentó regresar a la calle. El sargento lo contuvo con una mano y lo sacudió un poco. «Quieto, Sambo, no te me asustes». «Lo encontré en el almacén nuevo del terminal, mi teniente», dijo. «Se metió fracturando el tabique. Hago el parte por robo, por invasión de propiedad, por conducta inmoral o por las 3 cosas». El Sambo se había quedado otra vez encogido mientras el teniente, Camacho y Arévalo lo escudriñaban de pies a cabeza. «Esas cicatrices no son de viruela, mi teniente», dijo Manzanita señalando las incisiones de la cara y el cuerpo. «Se las hicieron a navaja, aunque parezca mentira». «Es el hombre más flaco que he visto en mi vida», dijo Mocos, mirando los huesos del calato. «Y el más feo. Dios mío, qué crespos tiene y qué patas». «Sácanos de la curiosidad», dijo el teniente. «Cuéntanos tu vida, negrito». El sargento Lituma se había quitado el kepí y desabotonado el capote. Sentado en la máquina de escribir, comenzaba a redactar el parte. Desde ahí gritó: «No sabe hablar, mi teniente. Hace unos ruidos que no se entienden». «¿Eres de los que se hacen los locos?», se interesó el teniente. «Estamos viejos para que nos metan el dedo en la boca. Cuéntanos quién eres. ¿De dónde sales? ¿Quién era tu mamá?». «O te devolvemos el habla a soplamocos», añadió Manzanita. «A cantar como un canario, Zambito». «Solo que, si esas rayas fueran de chaveta, tendrían que haberle dado 1000 chavetazos», se admiró Mocos mirando una y otra vez las incisiones que cuadriculaban al negro. «Pero ¿cómo es posible que un hombre esté marcado así?». «Se muere de frío», dijo Manzanita. «Le chocan los dientes como maracas». «Las muelas», lo corrigió Mocos, examinándolo como una hormiga muy de cerca. «¿No ves que no tiene sino un diente? Este colmillo de elefante».
Pucha, qué tipo. Parece una pesadilla. Creo que es un chiflado, dijo Lituma sin dejar de escribir. Andar así en este frío no es cosa de cuerdos. ¿No, mi teniente? Y en este instante el desbarajuste lo hizo mirar. El Sambo, de pronto electrizado por algo, había dado un empujón al teniente y pasaba como una flecha entre Camacho y Arévalo, pero no hacia la calle, sino hacia la mesa de las damas chinas. Lituma vio que se precipitaba sobre un sándwich a medio comer y que se lo embutía y tragaba en un solo afanoso y bestial movimiento. Cuando Arévalo y Camacho llegaron hasta él y le aventaron un par de sopapos, el negro estaba englutiendo con la misma avidez las sobras del otro sándwich. «No le peguen, muchachos», dijo el sargento. «Más bien convídenle un café. Sean caritativos». «Esta no es la beneficencia», dijo el teniente. «No sé qué cuernos me voy a hacer con este sujeto aquí». Se quedó mirando al Sambo, que luego de tragarse los sándwiches había recibido los coscorrones de mocos y manzanitas sin inmutarse, y permanecía ahora tumbado en el suelo, tranquilo, jadeando suavemente. Terminó por compadecerse y gruñó. «Está bien. Denle un poco de café y métanlo al calabozo». El Mocos le alcanzó media taza de café del termo. El Sambo bebió despacio, cerrando los ojos, y cuando hubo terminado lamió el aluminio en busca de las últimas gotitas hasta dejarlo brillante. Se dejó llevar al calabozo pacíficamente. Lituma releyó el parte: intento de robo, invasión de propiedad, conducta inmoral. El teniente Jaime Concha se había vuelto a sentar en el escritorio y su mirada vagabundeaba. «Ya sé, ya sé a quién se parece», sonrió feliz, mostrando a Lituma el alto de revistas multicolores. «A los negros de las historias de Tarzán, a los del África». Camacho y Arévalo habían reanudado la partida de damas chinas y Lituma se calzó el kepí y abotonó el capote. Cuando salía sintió los chillidos del carterista, que se acababa de despertar y protestaba por su compañero de calabozo. «¡Socorro! ¡Sálvenme! ¡Me va a violar!». «Cállate o te vamos a violar nosotros», lo amonestaba el teniente. «Déjame leer mis chistes en paz». Desde la calle Lituma alcanzó a ver que el negro se había tendido en el suelo, indiferente a los gritos del carterista, un chino delgadito que no salía del susto. Despertarse y encontrarse con semejante cuco. Se reía Lituma, rompiendo otra vez con su maciza figura la niebla, el viento, las sombras. Con las manos en el bolsillo, las solapas del capote levantadas, cabizbajo, sin darse prisa, continuó su ronda. Estuvo primero en la calle del Chancro, donde encontró a Choclo Román acodado en el mostrador del Happy Land, festejando los chistes de Paloma del Llanto, el viejo marica de pelo pintado y dientes postizos que hacía de barman. Consignó en el parte que el guardia Román tenía trazas de haber ingerido bebidas espirituosas en hora de servicio, aunque sabía de sobra que el teniente Concha, hombre lleno de comprensión para las debilidades propias y ajenas, haría la vista gorda. Se alejó luego del mar y remontó la avenida Sáenz Peña, más muerta a esa hora que un cementerio, y le costó un triunfo dar con Humberto Quispe, que tenía el área del mercado. Los puestos estaban cerrados y había menos vagabundos que otras veces, durmiendo acurrucados sobre costales o periódicos, bajo las escaleras y los camiones. Después de varias vueltas inútiles y muchos toques de silbato con la señal de reconocimiento, encontró a Quispe en la esquina de Colón y Cochrane, ayudando a un taxista al que un par de forajidos acababan de romperle el cráneo para robarle. Lo llevaron a la asistencia pública para que lo cosieran. Luego se tomaron un caldito de cabezas en el primer puesto que abrió, el de la señora Gualberta, vendedora de pescado fresco. Un patrullero recogió a Lituma en Sáenz Peña y le dio un aventón hasta la fortaleza del Real Felipe, al pie de cuyas murallas
hacía guardia Manitas Rodríguez, el Benjamín de la comisaría. Le sorprendió jugando a la rayuela, solito, en la oscuridad. Saltaba muy serio de cajón a cajón, en un pie, en dos, y al ver al sargento se cuadró. «El ejercicio ayuda a entrar en calor», le dijo, señalando el dibujo hecho con tiza en la vereda. «¿Usted no jugaba de chico a la rayuela, mi sargento?» «Más bien al trompo, y era buenazo haciendo volar cometas», le respondió Lituma. Manitas Rodríguez le refirió un incidente que decía le había alegrado la guardia. Estaba recorriendo la calle Paz Soldán a eso de la medianoche cuando había visto a un sujeto trepando por una ventana. Le había dado el alto, revólver en mano, pero el tipo se puso a llorar, jurando que no era ratero, sino esposo, y que su señora le pedía que entrara así, a oscuritas y por la ventana. ¿Y por qué no por la puerta, como todo el mundo? «Porque está medio chiflada», lloriqueaba el hombre. «Fíjese que verme entrar como ladrón la pone más cariñosa. Otras veces hace que la asuste con un cuchillo y hasta que me disfrace de diablo. Y si no le doy gusto, no me liga ni un beso, mi agente». «Te vio cara de mocoso y se burló de ti de lo lindo», se sonreía Lituma. «Es la pura y santa verdad», insistió Manitas. «Toqué la puerta y entramos. La señora, una zambita de rompirraja, dijo que era cierto y que si no tenían derecho, ella y su marido, a jugar a los ladrones. Lo que se ve en este oficio, mi sargento, ¿no?» «Así es, muchacho», asintió Lituma pensando en el negro. «Ahora que con una mujer así uno no se aburriría nunca, mi sargento». Se chupaba los labios Manitas. Acompañó a Lituma hasta la avenida Buenos Aires y se despidieron. Mientras avanzaba hasta la frontera con Bellavista, la calle Vigil, la plaza de la Guardia Chalaca, largo trayecto donde habitualmente comenzaba a sentir fatiga y sueño, el sargento recordaba al negro. ¿Se habría escapado del manicomio? Pero el Arco Herrera estaba tan lejos que algún guardia o patrullero lo habrían visto y arrestado. ¿Y esas cicatrices? ¿Se las habrían hecho a cuchillo? Mies chica. Eso sí que dolería. Como quemarse a fuego lento. Que a uno le vayan haciendo heridita tras heridita hasta embadurnarle la cara de rayas. Carambolas. ¿Y si había nacido así? Todavía era noche cerrada, pero ya se percibían síntomas del amanecer. Autos, uno que otro camión, siluetas madrugadoras. El sargento se preguntaba: «¿Y tú, que has visto tanto tipo raro, por qué te preocupa el calato?» Se encogió de hombros. Simple curiosidad. Una manera de ocupar la mente mientras duraba la ronda. No tuvo dificultad en dar con Zárate, un guardia que había servido con él en Ayacucho. Se lo encontró con el parte firmado. Solo un choque sin heridos, nada importante. Lituma le contó la historia del negro y a Zárate lo único que le hizo gracia fue el episodio de los sándwiches. Tenía la manía de la filatelia y mientras acompañaba unas cuadras al sargento, empezó a contarle que esa mañana había conseguido unas estampillas triangulares de Etiopía, con leones y víboras, en verde, rojo y azul, que eran rarísimas, y que las había cambiado por 5 argentinas que no valían nada. «Pero que sin duda se creerán que valen mucho», lo interrumpió Lituma. La manía de Zárate, que otras veces toleraba con buen humor, ahora lo impacientó y se alegró de que se despidieran. Un resplandor azuloso se insinuaba en el cielo y de la negrura surgían espectrales, grisáceos, aherrumbrados, populosos, los edificios del Callao. Casi al trote el sargento iba contando las cuadras que faltaban para llegar a la comisaría. Pero esta vez se confesó a sí mismo. Su premura no se debía
tanto al cansancio de la noche y la caminata como a las ganas de ver otra vez al negro. Parece que creyeras que todo ha sido un sueño y que el calato no existe, Lituma. Pero existía, ahí estaba, durmiendo retorcido como un nudo en el suelo del calabozo. El carterista había caído dormido en el otro extremo y aún llevaba en la cara una expresión de susto. También los demás dormían, el teniente Concha de bruces contra un alto de Chistes y Camacho y Arévalo hombro contra hombro en la banqueta de la entrada. Lituma estuvo un largo rato contemplando al negro. Sus huesos salientes, su pelo ensortijado, su gran jeta, su diente huérfano, sus 1000 cicatrices, los estremecimientos que lo recorrían. Pensaba, ¿pero de dónde ha salido Sambo? Por fin entregó el parte al teniente, que abrió unos ojos hinchados y enrojecidos. Ya se termina esta vaina, le dijo con boca pastosa. Un día menos de servicio, Lituma. Y un día menos de vida también, pensó el sargento. Se despidió haciendo sonar los tacos muy fuerte. Eran las 6 de la mañana y estaba libre. Como siempre se fue al mercado, donde doña Gualberta, a tomar una sopa hirviendo, unas empanadas, unos frijoles con arroz y un dulce de leche. Y después al cuartito donde vivía, en la calle Colón. Se demoró en pescar el sueño y cuando lo pescó, empezó inmediatamente a soñar con el negro. Lo veía cercado de leones y víboras rojas, verdes y azules, en el corazón de Abisinia, con chistera, botas y una varita de domador. Las fieras hacían gracias al compás de su varita y una muchedumbre apostada entre las lianas, los troncos y el ramaje, alegrado de cantos de pájaros y chillidos de monos, lo aplaudía a rabiar. Pero en vez de hacer una reverencia al público, el negro se ponía de rodillas, alargaba las manos en ademán suplicante, los ojos se le aguaban y su gran jeta se abría, y angustioso, raudo, tumultuoso, comenzaba a brotar el trabalenguas, su absurda música. Lituma se despertó a eso de las 3 de la tarde, de mal humor y muy cansado, pese a haber dormido 7 horas. Ya se lo habrán llevado a Lima, pensó. Mientras se lavaba la cara como gato y se vestía, iba imaginando la trayectoria del negro. Lo habría recogido el patrullero de las 9, le habrían dado un trapo para que se cubriera, lo habrían entregado en la prefectura, le habrían abierto un expediente, lo habrían mandado al calabozo de los sin juicio, y ahí estaría ahora, en esa cueva oscura, entre los vagabundos, rateros, agresores y escandalosos de las últimas 24 horas, temblando de frío y muerto de hambre, rascándose los piojos. Era un día gris y húmedo. Entre la neblina la gente se movían como peces en aguas sucias y Lituma, pasito a paso, pensando, se fue a tomar lonche donde la señora Gualberta. 2 panes con queso fresco y un café. «Te noto raro, Lituma», le dijo la señora Gualberta, una viejecita que conocía la vida. «¿Problemas de dinero o de amor?» «Estoy pensando en un cutato que encontré anoche», dijo el sargento probando el café con la puntita de la lengua. Se había metido a un depósito del terminal. «¿Y qué tiene de raro eso?», preguntó doña Gualberta. Estaba calato, lleno de cicatrices, el pelo como una selva y no sabe hablar, le explicó Lituma. ¿De dónde puede venir un tipo así? «Del infierno», se rió la viejecita recibiéndole el billete. Lituma se fue a la plaza Grau a encontrarse con Pedralbes, un cabo de la marina. Se habían conocido años atrás cuando el sargento era solo guardia y Pedralbes marinero raso, y servían ambos en Pisco. Luego sus respectivos destinos se habían separado cerca de 10 años, pero desde hacía 2 se habían juntado de nuevo.
Pasaban sus días de salida juntos y Lituma se sentía donde los Pedralbes en casa. Se fueron a la punta, al club de cabos y marineros, a tomarse una cerveza y a jugar al sapo. Lo primero que hizo el sargento fue contarle la historia del negro. Pedralbes encontró inmediatamente una explicación. Es un salvaje del África que se vino de polizonte en un barco. Hizo el viaje escondido y al llegar al Callao se descolgó de nochecita al agua y se metió al Perú de contrabando. A Lituma le pareció que salía el sol. Todo se volvió de pronto clarísimo. Tienes razón. Eso es, dijo chasqueando la lengua, aplaudiendo. Se vino del África, claro. Eso es. Y aquí en el Callao lo desembarcaron por alguna razón, para no pagarle, porque lo descubrieron en la bodega para librarse de él. No lo entregaron a las autoridades porque sabían que no lo iban a recibir. Iba completando la historia Pedralbes. Lo desembarcaron a la fuerza. Arréglatela solo, salvaje. O sea que el Cutato ni siquiera sabe dónde está, dijo Lituma. O sea que esos ruidos no son de loco, sino de salvaje. O sea que esos ruidos son su idioma. Es como si te metieras en un avión y desembarcaras en Marte, hermano. Lo ayudaba Pedralbes. ¡Qué inteligentes somos!, dijo Lituma. Le descubrimos toda la vida al Cutato. ¡Qué inteligente soy yo!, dirás, protestó Pedralbes. ¿Y ahora qué harán con el negro? Lituma pensó, ¿quién sabe? Jugaron 6 partiditas de sapo y ganó 4 el sargento, de modo que Pedralbes pagó la cerveza. Fueron luego a la calle Chanchamayo, donde vivía Pedralbes, en una casita de ventanas con barrotes. Domitila, la mujer de Pedralbes, estaba terminando de dar de comer a las 3 criaturas y apenas los vio aparecer, metió en la cama al menorcito y ordenó a los otros 2 que no se asomaran ni a la puerta. Se arregló un poco el pelo, les dio el brazo a cada uno y salieron. Entraron al cine porteño, en Sáenz Peña, a ver una italiana. A Lituma y Pedralbes no les gustó, pero ella dijo que incluso la repetiría. Caminaron hasta la calle Chanchamayo. Las criaturas se habían quedado dormidas y Domitila les sirvió de comer unos oyuquitos con charqui recalentados. Cuando Lituma se despidió, eran las 10:30. Llegó a la 4ª comisaría a la hora que comenzaba su servicio, las 11 en punto. El teniente Jaime Concha no le dio el menor respiro. Lo llamó aparte y le soltó las instrucciones de golpe, en un par de frases espartanas que dejaron a Lituma mareado y con las orejas zumbándole. La superioridad sabe lo que hace, le levantó la moral el teniente dándole una palmadita, y tiene sus razones que hay que entender. La superioridad no se equivoca nunca, ¿no es así, Lituma? Claro que no, balbució el sargento. Manzanita y el Moco se hacían los ocupados. Con el rabillo del ojo, Lituma veía a uno revisando las papeletas de tránsito como si fueran fotos de calatas, y al otro arreglando, desarreglando y volviendo a arreglar su escritorio. ¿Puedo preguntar algo, mi teniente?, dijo Lituma. Puedes, dijo el teniente. Lo que no sé es si yo podré contestarte. ¿Por qué la superioridad me ha elegido a mí para este trabajito? Eso sí te lo puedo decir, dijo el teniente, por 2 razones. Porque tú lo capturaste y es justo que termine la broma el que la empezó. Y segundo, porque eres el mejor guardia de esta comisaría y tal vez del Callao. Honor que me hacen, murmuró Lituma sin alegrarse lo más mínimo. La superioridad sabe muy bien que se trata de un trabajo difícil y por eso te lo confía, dijo el teniente. Deberías sentirte orgulloso de que te hayan elegido entre los centenares de guardias que hay en Lima. Vaya, ahora resulta que encima tendría que dar las gracias. Movió la cabeza Lituma estupefacto. Reflexionó un momento
y en voz muy baja añadió: ¿Tiene que ser ahora mismo? Sobre el pucho, dijo el teniente tratando de parecer jovial. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lituma pensó: ahora ya sabes por qué no se te iba de la tutuma la cara del negro. ¿Quieres llevarte a uno de estos para que te eche una mano? Oyó la voz del teniente. Lituma sintió que Camacho y Arévalo quedaban petrificados. Un silencio polar se instaló en la comisaría mientras el sargento observaba a los dos guardias y deliberadamente para hacerlos pasar un mal rato. Un silencio polar se instaló en la comisaría mientras el sargento observaba a los dos guardias y deliberadamente para hacerlos pasar un mal rato se demoraba en elegir. Manzanita se había quedado con el alto de papeletas bailoteando entre los dedos y el Mocos con la cara hundida en el escritorio. A este, dijo Lituma señalando a Arévalo. Sintió que Camacho respiraba hondo y vio brotar en los ojos de Manzanita todo el odio del mundo contra él y comprendió que le estaba mentando la madre. Estoy agripado y le iba a pedir que me exonerara de salir esta noche, mi teniente, tartamudeó Arévalo poniendo cara de imbécil. Déjate de mariconerías y enchúfate el capote, se adelantó Lituma, pasando junto a él sin mirarlo. Nos vamos de una vez. Fue hasta el calabozo y lo abrió. Por primera vez en el día observó al negro. Le habían puesto un pantalón andrajoso que apenas le llegaba a las rodillas y cubría su pecho y su espalda un costal de cargador, con un agujero para la cabeza. Estaba descalzo y tranquilo. Miró a Lituma a los ojos sin alegría ni miedo. Sentado en el suelo masticaba algo. En vez de esposas, tenía en las muñecas una cuerda, lo suficientemente larga para que pudiese rascarse o comer. El sargento le hizo señas de que se pusiera de pie, pero el negro no pareció entender. Lituma se le acercó, lo cogió del brazo y el hombre se paró dócilmente. Caminó delante de él con la misma indiferencia con que lo había recibido. Manzanita Arévalo estaba ya con el capote puesto y la chalina enroscada en el cuello. El teniente Concha no se volvió a mirarlos partir. Tenía la cara enterrada en un pato Donald. Pero no se da cuenta que está al revés, pensó Lituma. Camacho, en cambio, les hizo una sonrisa de pésame. Ya en la calle el sargento se colocó a la orilla de la pista y dejó la pared a Arévalo. El negro caminaba entre los dos, a su mismo paso, largo y desinteresado de todo, masticando. Hace como 2 horas que masca ese pedazo de pan, dijo Arévalo. Esta noche, cuando lo trajeron de vuelta de Lima, le dimos todos los panes duros de la despensa, esos que se han quedado piedras, y se los ha comido todos, masticando como una moledora. ¡Qué hambre terrible!, ¿no? El deber primero y los sentimientos después, estaba pensando Lituma. Se fijó el itinerario. Subir por la calle Carlos Concha hasta contra Almirante Mora y luego bajar la avenida hasta el cauce del Rímac y seguir con el río hasta el mar. Calculó 3/4 de hora para ir y volver. 1 hora a lo más. Usted tiene la culpa, mi sargento, gruñía Arévalo. ¿Quién nos mandó a capturarlo? Al darse cuenta que no era el ladrón, debió dejarlo irse. Vean qué lío nos metió. Y ahora dígame, ¿usted se cree eso que piensa en la superioridad? ¿Que este se vino escondido en un barco? Eso es también lo que se le ocurrió a Pedralbes, dijo Lituma. Puede que sí, porque si no, ¿cómo Miechica te explicas que un tipo con esta pinta, con estos pelos, con estas marcas y calato, y que habla esa chamuchina, se aparezca de buenas a primera en el puerto del Callao? Debe ser lo que dicen. En la calle oscura resonaban los 2 pares de bota de los guardias. Los pies descalzos del sambo no hacían ningún ruido. Si de mí fuera, yo lo hubiera dejado en la cárcel,
volvió a hablar Arévalo. Porque, mi sargento, un salvaje del África no tiene la culpa de ser un salvaje del África. Por eso mismo no puede quedarse en la cárcel, murmuró Lituma. Ya lo oíste al teniente. La cárcel es para los ladrones, asesinos y forajidos. ¿A cuento de qué lo va a mantener el Estado en la cárcel? Entonces debíamos mandarlo de vuelta a su país, refunfuñó Arévalo. ¿Y cómo Miechica averiguas cuál es su país? Alzó la voz Lituma. Ya lo ha oído el teniente. La superioridad trató de hablar con él en todos los idiomas. El inglés, el francés, hasta el italiano. No habla idiomas. Es salvaje. O sea que a usted le parece bien que por ser salvaje tengamos que pegarle un tiro. Volvió a gruñir Manzanita Arévalo. No estoy diciendo que me parezca bien, murmuró Lituma, sino repitiendo lo que el teniente dijo que dice la superioridad. No seas idiota. Entraron a la avenida contra Almirante Mora cuando las campanas de Nuestra Señora del Carmen de la Legua daban las 12, y el sonido le pareció a Lituma tétrico. Iba mirando adelante, empeñosamente, pero a ratos, a pesar suyo, la cara se le volvía hacia la izquierda y echaba una ojeada al negro. Lo veía un segundo, cruzando el macilento cono de luz de algún farol, y siempre estaba igual, moviendo las mandíbulas con seriedad y caminando al ritmo de ellos, sin el menor indicio de angustia. Lo único que parece importarle en el mundo es masticar, pensó Lituma, y un momento después, es un condenado a muerte que no sabe que lo es. Y casi inmediatamente, no hay duda que es un salvaje. En eso oyó a Manzanita. Y por último, ¿por qué la superioridad no deja que se vaya por ahí y se las arregle como pueda? Rezongaba malhumorado. Que sea otro vagabundo, de los muchos que hay en Lima. Uno más, uno menos, ¿qué más da? Ya lo oíste al teniente, replicó Lituma. La Guardia Civil no puede auspiciar el delito, y si a éste lo dejas suelto en plaza, no tendría más remedio que robar, o se moriría como un perro. En realidad le estamos haciendo un favor. Un tiro es un segundo. Eso es preferible a irse muriendo de a poquitos, de hambre, de frío, de soledad, de tristeza. Pero Lituma sentía que su voz no era muy persuasiva y tenía la sensación, al oírse, de estar oyendo a otra persona. Sea como sea, déjeme decirle una cosa, oyó protestar a Manzanita. Esta vaina no me gusta. Y me hizo usted un flaco favor escogiéndome. ¿Y a mí crees que me gusta?, murmuró Lituma. ¿Y no me hizo un flaco favor a mí la superioridad escogiéndome? Pasaron frente al arsenal naval, donde sonaba una sirena, y al cruzar el descampado, a la altura del dique seco, un perro salió de las sombras a ladrarlos. Caminaron en silencio, oyendo el golpear de las botas contra la vereda, el rumor vecino del mar, sintiendo en las narices el aire húmedo y salado. En este terreno vinieron a refugiarse unos gitanos el año pasado, dijo Manzanita de pronto con la voz quebrada. Levantaron unas carpas y dieron una función de circo. Leían la suerte y hacían magia, pero el alcalde hizo que los corriéramos porque no tenían licencia municipal. Lituma no contestó. Sintió pena, de repente, no solo por el negro, sino también por Manzanita y por los gitanos. ¿Y lo vamos a dejar tirado ahí en la playa para que lo picoteen los alcatraces? Casi sollozó Manzanita. Vamos a dejarlo en el basural, para que lo encuentren los camiones municipales, se lo lleven a la morgue y lo regalen a la Facultad de Medicina para que los estudiantes lo autopsien. Se enojó Lituma. Oíste muy bien las instrucciones, Arévalo. No me las hagas repetírtelas. Las oí, pero no me pasa la idea de que tenemos que matarlo. Así, en frío.
dijo Manzanita unos minutos después. Y a usted tampoco, aunque trate. Por su voz me doy cuenta que tampoco está de acuerdo con esta orden. Nuestra obligación no es estar de acuerdo con la orden, sino ejecutarla, dijo débilmente el sargento. Y luego de una pausa, todavía más despacio. Ahora que tienes razón, yo tampoco estoy de acuerdo. Obedezco porque hay que obedecer. En ese momento terminaron el asfalto, la avenida, los faroles y comenzaron a andar en tinieblas sobre la tierra blanda. Una hediondez espesa, casi sólida, los envolvió. Estaban en los basurales de las orillas del Rímac, muy cerca del mar, en ese cuadrilátero entre la playa, el lecho del río y la avenida, donde los camiones de la baja policía venían, a partir de las 6 de la mañana, a depositar los desperdicios de Bellavista, La Perla y el Callao, y donde aproximadamente desde la misma hora una muchedumbre de niños, hombres, viejos y mujeres comenzaban a escarbar las inmundicias en busca de objetos de valor y a disputar a las aves marinas, a los gallinazos, a los perros vagabundos, los restos comestibles perdidos entre las basuras. Estaban muy cerca de ese desierto, camino a Ventanilla, a Ancón, donde se alinean las fábricas de harina de pescado del Callao. Este es el mejor sitio, dijo Lituma. Los camiones de la basura pasan todos por aquí. El mar sonaba muy fuerte. Manzanita se detuvo y el negro se detuvo también. Los guardias habían prendido sus linternas y examinaban en la temblona luz la cara cuarteada de rayas, masticando inmutable. Lo peor es que no tiene reflejos ni adivina las cosas, murmuró Lituma. Cualquiera se daría cuenta y se asustaría, trataría de escapar. Lo que me friega es su tranquilidad, la confianza que nos tiene. Se me ocurre una cosa, mi sargento. A Arévalo le chocaban los dientes como si estuviera helándose. Dejémoslo que se escape. Diremos que lo matamos y, en fin, cualquier cuento para explicar la desaparición del cadáver. Lituma había sacado su pistola y estaba quitándole el seguro. ¿Te atreves a proponerme que desobedezca las órdenes de los superiores y que encima les mienta? Resonó trémula la voz del sargento. Su mano derecha apuntaba el caño del arma hacia la sien del negro. Pero pasaron 2, 3, varios segundos y no disparaba. ¿Lo haría? ¿Obedecería? ¿Estallaría el disparo? ¿Rodaría sobre las basuras indescifrables el misterioso inmigrante? ¿O le sería perdonada la vida y huiría, ciego, salvaje, por las playas de las afueras, mientras un sargento irreprochable quedaba allí, en medio de pútridos olores y del vaivén de las olas, confuso y adolorido por haber faltado a su deber? ¿Cómo terminaría esa tragedia chalaca?